Antes de que mis labios se sellen para siempre y mi voz se pierda entre el repique distante de las campanas de San Francisco Tintajón, te invito, con todo el respeto que mereces como testigo silencioso de esta memoria, a suscribirte a este humilde canal de recuerdos y a activar la campanita para que no se te escape ninguno de los susurros que he guardado por más de medio siglo. Cada notificación será como ese golpecito en la ventana que mi abuela Josefina daba antes de entrar a mi cuarto con un jarrito de atole caliente. Y ya que vamos a compartir este viaje al corazón de una familia mexicana, escribe en los comentarios desde donde me escuchas. ¿Eres del altiplano como yo, de la costa tamaulipeca donde el aire sabe a sal y a corridos? O quizá de ese otro lado del charco donde muchos de los nuestros buscaron sueños y terminaron añorando un buen plato de pozole? Quiero leerte, compadre, comadre, saber de qué tierras llegan tus ojos para que, juntos, bordemos este tapiz de historias con los hilos de tu propio contexto, porque si algo nos enseñan las posadas y las peregrinaciones es que nadie camina solo. Aquí, cada recuerdo es una velita encendida, cada palabra un pedacito de copal elevándose al cielo, y tu presencia, sí, la tuya, es la prueba viviente de que las historias familiares laten más fuerte cuando se comparten. Así que, por favor, suscríbete, comenta tu origen y acompáñame mientras abro el baúl polvoriento donde guardé mi mayor vergüenza, quizá mi dolor se convierta en tu advertencia y mi redención encuentre eco en tu propia sangre. Me llamo Amparo Rodríguez Trujillo y, a mis 74 años, he visto pasar tantas estaciones de lluvias y sequías en el barrio de Santa Teresita, en Guadalajara, que podría dibujar con los ojos cerrados la ruta exacta que recorren los riachuelos cuando el temporal arrecia, inundando las empedradas calles donde, de niña, jugaba a la rayuela con mis primas bajo la mirada vigilante de mis tíos y padrinos. Recuerdo el olor a birria que escapaba de las cazuelas de barro cada domingo, mezclado con la fragancia dulzona de las flores de azahar que mi madre colgaba en la puerta al inicio de mayo para pedir la bendición de la Virgen de Zapopan. En nuestra casa, el concepto de familismo no era una teoría sociológica, sino una realidad que se respiraba en la mesa. Allí cabían 3 generaciones, más los compadres de mi padre y las madrinas de mis hermanos, todos apelotonados mientras el tío Ezequiel servía tequila en vasitos de veladora reciclados. Fue en ese contexto de tradiciones ancladas, promesas religiosas y honor familiar que, con apenas 16 años, supe que llevaba una vida latiendo dentro de mí. Roberto, el muchacho de 19 años que me juró amor eterno en la feria de San Juan de los Lagos, había huido en un camión rumbo a la frontera cuando oyó los rumores de mi embarazo. ¡Ay, Virgen Santísima! ¿Qué dirán los vecinos?, clamó mi madre mientras golpeaba el rosario contra la palma de su mano. Aquella misma noche, entre velas y olor a cera derretida, ella tejió el plan que marcaría mi alma. El padre Ignacio, nuestro confesor, falsificaría la partida de bautismo y el juez rural, amigo de la familia desde los tiempos en que mi abuelo donaba becerros para las fiestas patronales, firmaría 2 actas de nacimiento, una auténtica, destinada a dormir tras la imagen del Sagrado Corazón de Jesús en un nicho de madera, y otra en la que yo aparecería únicamente como hermana mayor. Sellamos el trato con una manda, rezaríamos 9 rosarios cada año, uno por cada mes que escondí mi vientre bajo rebozos gruesos, pidiendo a San Judas Tadeo que nadie descubriera la verdad. Desde entonces, cada día de la madre se convirtió en un recordatorio punzante. Alma, mi hija sin saberlo, me entregaba un regalo envuelto en papel rosa con la dedicatoria, para la mejor hermana, mientras yo le acariciaba el cabello diciéndole, gracias, mijita, y tragaba el ácido amargo de la culpa que me quemaba la lengua. El tiempo, sin embargo, no se detuvo para esperar mis remordimientos. Alma creció en aquella misma casa donde las bugambilias trepaban por los muros de adobe, rodeada de una corte de primos y primas que corrían detrás de las piñatas en las posadas, y de tías que horneaban polvorones mientras cantaban villancicos con acordeón. Yo la veía reír bajo los banderines multicolores del cuerpo de Cristo, sintiendo a la vez el orgullo bobo de madre primeriza y el aguijón de saberme reducida a hermana mayor. Cuando cumplió 15 años, la abuela Josefina organizó una fiesta que incendió de música todo Santa Teresita. Hubo mole poblano con ajonjolí tostado, arroz rojo y enormes ollas de champurrado que humeaban en la esquina, custodiadas por madrinas de ramillete y compadres de sombrero nuevo. Mientras Alma bailaba el vals con mi padre, luciendo un vestido color marfil que yo misma cosía a escondidas en la madrugada, sentí que el corazón se me partía como el cristal de la copa en la que brindamos. La tradición había cumplido su cometido y nadie sospechaba nada, pero yo estaba atrapada bajo la losa de mi propia mentira. Esa noche, después de la misa de Acción de Gracias, clavé una veladora roja frente a la Virgen de Guadalupe y renové la manda, 9 rosarios durante 9 días, ayuno de carnes los viernes y la promesa de financiar los estudios de la niña hasta donde llegara mi bolsillo, para que no cargara nunca con las cadenas de la pobreza que a mí me apretaban los tobillos. Vinieron luego los años 80, con la devaluación del peso y las colas interminables para conseguir leche en polvo. Mi padre enfermó de la próstata y mi madre,
agotada de esconder documentos detrás de los santos, murió aferrada a su rosario de cuentas moradas un martes de lluvia, sin confesar ni siquiera al párroco la dimensión de nuestro engaño. Alma, ya adolescente curiosa, preguntaba por qué yo trabajaba horas extras en la fábrica de calzado Tanque de Luz y aún así enviaba giros mensuales a mis supuestos amigos en Monterrey. Le mentía diciendo que ahorraba para comprar una máquina de coser industrial, mientras en realidad financiaba su licenciatura en contaduría en la Universidad Autónoma. Cada día de muertos montaba un altar con papel picado morado y naranja, colocando la foto amarina de mi madre y, cuidadosamente detrás, la partida de nacimiento auténtica envuelta en plástico. Era mi modo retorcido de honrar a los difuntos sin traicionar su última voluntad. En las novenas por el alma de Josefina, las vecinas cuchicheaban sobre lo mucho que me parecía a Alma. Son las mismas cejas, compadre, y yo asentía, fingiendo que la genética era un simple capricho divino mientras mi piel ardía bajo el rebozo. Para aliviar la culpa, peregriné descalza a la Basílica de Zapopan, con ampollas sangrantes en los talones, implorando a Nuestra Señora que me diera fuerzas para seguir en silencio, porque, como me repetía el padre Ignacio al bendecirme, los pecados públicos destruyen familias enteras, hija, y a veces el silencio es una forma de caridad. A inicios de los 90, mientras México se mareaba con el vaivén de la apertura económica y las maquiladoras prometían empleo a cambio de jornadas extenuantes, Alma se tituló con honores de contadora pública y se mudó a Monterrey, tierra de cerros recortados y olor a cabrito asado, para incorporarse a una firma que auditaba plantas acereras. Yo seguía en Guadalajara, cosiendo a máquina sobre pedidos interminables de calzado escolar, pero enviaba cada quincena un sobre amarillo lleno de billetes meticulosamente planchados, frutos de mis horas extra, para que mi hermana menor pudiera rentar un cuartito en la colonia Mitras y pagarse el camión que la llevaba al Tecnoparque Industrial. A la distancia, sostuvimos nuestra relación a punta de cartas perfumadas con colonia Zafir y llamadas cobradas por cobrar desde casetas Telmex salpicadas de graffiti. Cada diciembre, cuando las posadas inundaban Santa Teresita de luces parpadeantes y cánticos de letanías, Alma regresaba con maletas repletas de regalos, zarapes del Mercado Juárez para los abuelos, chocolates suizos de Duty Free para los primos y, para mí, una medalla diminuta de San Charbel, santo de los imposibles, que colgó de mi cuello el mismo día que mi padre me nombró madrina de su primer bisnieto. Yo sonreía ante los compadres, pero dentro de mí la culpa se retorcía. No podía ocupar el lugar de madrina frente al altar sin confesar que ya había sido madre de esa misma criatura que todos veían como sobrina. Así, en cada ceremonia bautismal, entre el olor a incienso, el repicar del coro y los aplausos tras el agua bendita, renovaba mi manda secreta: 9 Padre Nuestros al amanecer, abstinencia de carne los miércoles de ceniza y la promesa de costear los estudios de Alma hasta que su apellido brillara en una placa de bronce. Los años 2000 llegaron con celulares de tapa y correos electrónicos que volaban más rápido que las palomas, mensajeras de nuestras historias revolucionarias, y Alma, ya ascendida a gerente de finanzas, se instaló en la Ciudad de México, en un departamento diminuto de la Narvarte decorado con cactus en vasos tequileros, desde donde coordinaba auditorías a empresas que cotizaban en la bolsa. Cada 10 de mayo yo recibía por paquetería un ramo de rosas naranjas con una tarjeta que decía, para la mejor hermana, y él sobrellevaba, sin falta, un certificado de spa que jamás usaba porque prefería gastar ese dinero en veladoras para la Virgen de Zapopan. Cuando vinieron sus propios hijos, Daniela en 2003 y Luis en 2006, me bautizaron automáticamente como tía abuela Amparo. Los pequeños aprendieron a decir tía Mapa, por lo difícil del nombre, y yo llené mi refrigerador de dibujos infantiles con crayolas que proclamaban, gracias por el envío de guayabas tapatías. Entretanto, mis sobrinos mayores cruzaban la frontera rumbo a Chicago, enviando remesas que entraban a la casa como ríos de dólares doblados en plástico, y Alma sospechaba cada vez más la razón por la que yo, simple obrera jubilada, podía ayudar a pagar la hipoteca de su apartamento. En 2015, durante una reunión familiar de Navidad iluminada por foquitos verdes intermitentes y la voz de Juan Gabriel en estéreo, ella me miró fijamente cuando su hijo preguntó por qué yo y él teníamos pecas idénticas en la nariz. Respondí que era cosa de la sangre Rodríguez, pero su ceja izquierda se arqueó como la cúpula de la catedral. Esa misma noche, al apagar las velitas del Niño Dios y antes de guardar las figuritas del nacimiento en una caja de zapatos, prometí otra vez a San Judas caminar descalza hasta Zapopan si el secreto se mantenía un año más. Nunca imaginé que, apenas una década después, un simple kit de ADN de venta en línea, regalo corporativo del Buen Fin, acabaría por demoler 52 años de silencio y pondría fin a la manda que, como silicio invisible, había lacerado mi conciencia desde 1973. Fue en el invierno de 2019, cuando la brisa fría bajaba del Nevado de Colima y los puestos ambulantes sembraban la calle de tamales oaxaqueños y atole de guayaba, que el destino comenzó a conspirar contra el silencio que yo había alimentado con rezos y culpas.
Alma, siempre meticulosa y amante de las novedades tecnológicas, me llamó una noche para anunciar que su empresa de auditorías regalaba a todos los empleados un kit genómico, con fines de salud preventiva. Bastaba escupir en un tubito, enviarlo por paquetería al laboratorio, y en un par de semanas, uno recibía en el celular un reporte sobre predisposición a la diabetes, intolerancia a la lactosa y, vaya ironía, lazos familiares. Yo fingí entusiasmo, aunque las manos me sudaban como cuando repartíamos velas en las procesiones de Semana Santa. Recordé entonces mi manda original y la reforcé. Prometí caminar de rodillas desde la parroquia de Santa Teresita hasta la explanada de la Basílica de Zapopan, más de 5 kilómetros de piedra volcánica, si aquel análisis no desenterraba mi vergüenza. Envié mi propia muestra para no levantar sospechas, convencida de que los nombres alterados en las actas nos darían cobertura celestial. 2 semanas después, al abrir el reporte en la pantalla fosforescente del cibercafé, leí sin aliento la frase, match parental, 99.98%, relación madre-hija. Sentí que el piso de mosaico ajedrezado se movía como los globeros de la plaza, corrí al baño y vomité champurrado casi intacto, repetí 3 avemarías con la voz hecha trizas y marqué a Alma balbuceando que seguramente se trataba de un error de laboratorio, que a veces las bases de datos se mezclaban como las fichas de Lotería Nacional. Esa noche, al colgar, encendí 7 veladoras en la recámara, coloqué un manojo de bugambilias a los pies del Sagrado Corazón y prometí donar la mitad de mi pensión a la obra de caridad de las hermanas Josefinitas si Dios corregía aquel desliz tecnológico. Mas el Altísimo, a veces, parece escuchar con un oído diferente al nuestro. 2 meses más tarde, durante una visita de Alma a Guadalajara para celebrar juntos la Semana Santa, la vi deambular por el antiguo ropero de cedro que perteneció a la bisabuela Concha. Ese mueble vetusto que guarda aún el olor a alcanfor y a cartas amarillentas atadas con listón rosado. Yo estaba en la cocina, moliendo chiles anchos para el adobo del pescado, cuando escuché su grito, «Madre de Dios, Amparo, ven ahora mismo». Corrí con el mandil salpicado de salsa y la hallé sosteniendo 2 actas de nacimiento, la falsificada, con mi madre como titular, y la auténtica, marcada con tinta desvaída y mi nombre en la casilla de progenitora. Sus ojos, del mismo tono café avellana que los míos, brillaban con lágrimas que amenazaban desbordarse como pilas bautismales en día de fiesta. Temblaba, yo también. Intenté balbucear otra mentira piadosa, que si un terremoto en los archivos parroquiales, que si un error del actuario, pero mi voz se fue apagando, vencida por décadas de remordimiento. Esa noche convoqué a todos los nietos y bisnietos en la sala, bajo la mirada severa del retrato de la abuela Josefina, encendimos el televisor para grabar el momento, como exigía la época de las redes sociales, y me senté en la mecedora que crujió cual confesionario de madera vieja. Con las manos entrelazadas sobre el rosario heredado, conté cada detalle, mi juventud ingenua, la huida de Roberto, la complicidad del padre Ignacio, la doble partida, los regalos escondidos, la manda infinita que había convertido mi vida en viacrucis. Las palabras salían como torrente desbordado, cada sílaba era un ladrillo que se desprendía del muro de silencio que yo misma levanté. Cuando terminé, los relojes marcaban la medianoche y afuera cantaban los grillos, mi nieto mayor apagó la cámara y el aire quedó suspendido, fragante a café de olla y lágrimas saladas. Yo tomé la mano de Alma, la besé como a una recién nacida y pedí perdón. Entonces, con la voz rota pero firme, le dije al resto de la familia, si esta verdad les toca el corazón, compártanla para que nadie más viva avergonzado de su sangre. Al día siguiente, la casa amaneció saturada de un silencio espeso que ni el canto madrugador de los gallos pudo atravesar. Sobre la mesa de madera, aún cubierta con el mantel bordado de flores de cempasúchil que usamos para las fiestas patrias, reposaban el rosario de cuentas moradas de mi madre, las 2 actas de nacimiento abiertas como heridas recientes y el teléfono celular que había servido de cámara la noche anterior. Los nietos desayunaban en corrillos nerviosos, empujando pan dulce al café de olla sin probar realmente bocado, mientras los bisnietos, ajenos a la gravedad, corrían por el corredor jugando a la lotería y repitiendo, la madre, sin entender el doble filo de la palabra. Yo, con la espalda apoyada en la pared donde cuelga la imagen del Sagrado Corazón y el retrato sepia de la abuela Josefina, recé en voz baja la letanía del perdón, pidiendo a San Judas que derritiera el hielo que se había instalado entre Alma y mí. Ella me miraba desde el ventanal, con los ojos hinchados y el cabello recogido en un moño que denunciaba su insomnio, sosteniendo la medalla de San Charbel que me había regalado años antes como si buscara en ella una explicación. Al mediodía llegaron los compadres y algunas vecinas, atraídos por el rumor que ya se deslizaba más rápido que las notas de un mariachi en domingo, y en cuestión de minutos la sala se convirtió en una asamblea, donde cada quien opinaba, ofrecía novenas, sugería hablar con el obispo, o, los más prácticos, aconsejaban dejar las cosas como Dios las encontró. Fue entonces cuando Daniel, el nieto mayor,
propuso que todos peregrináramos juntos al santuario de la Virgen de Zapopan para agradecer la revelación y pedir guía. Su voz joven, temblorosa pero firme, encendió una chispa de esperanza y, tras un breve debate, la familia aceptó. Caminaríamos al alba del próximo sábado, llevando flores, velas y una copia de ambas actas como ofrenda simbólica, igual que los pueblos que cargan sus peticiones escritas en papel picado durante las romerías. Esa decisión, sencilla y devota, comenzó a suturar las primeras grietas, como si estuviéramos bailando un son jalisciense. Dimos un paso torpe hacia la reconciliación, recordando que en México la fe funciona muchas veces como mortero para los muros resquebrajados de la sangre. Llegó el sábado y, todavía a oscuras, salimos en procesión encabezada por Alma y yo, ella, con la vela gruesa adornada con listón verde esperanza, yo sosteniendo la caja de cedro donde guardaba las cartas de Roberto y otros papeles que hasta entonces eran solo fantasmas. Detrás venían mis nietos con ramos de nardos y los bisnietos agitando banderitas tricolores sobrantes del grito de independencia, seguidos por mis hermanos, compadres y vecinos que se unieron como se une la gente en un novenario por un niño enfermo. El camino empedrado hasta Zapopan se iluminó con las primeras luces rosadas del amanecer, y el sonido de nuestros rezos se mezclaba con el olor a tamales de elote que vendían mujeres huicholas en cestos de palma. En cada esquina un desconocido nos deseaba que la Virgencita les conceda lo que buscan, sin imaginar que llevábamos medio siglo de culpas a cuestas. Cuando llegamos a la explanada, el párroco salió a recibirnos, quizá avisado por el padre Ignacio, ya nonagenario, que confesó su parte y pidió misericordia, y nos permitió colocar las 2 actas al pie de la imagen peregrina. Sobre ellas dejó caer agua bendita perfumada con rosas de Castilla y pronunció una oración de absolución que hizo a mis rodillas flaquear. Alma, temblando, extendió la mano y me pidió rezar juntas los 9 padrenuestros de nuestra antigua manda, esta vez no para esconder sino para sanar, y mientras lo hacíamos, las campanas repicaron como en las mañanas de Pascua, anunciando una resurrección íntima. Después, compartimos atole blanco y gorditas de nata bajo un toldo improvisado. Conversando sin cámaras ni testigos virtuales, hablamos de su infancia, de mis miedos, de la abuela Josefina y de las decisiones tomadas bajo el yugo del «¿qué dirán?». No hubo reproches estridentes, solo un llanto silencioso que se filtraba en cada sorbo de bebida caliente, y en ese llanto nos reconocimos madre e hija por primera vez sin disfraces. Al regresar a Santa Teresita, noté que los vecinos nos observaban con curiosidad, pero sentí un alivio rotundo. Ya no había más paredes que sostener. Esa noche, al armar el altar familiar para la inminente celebración del Día de Muertos, Alma insistió en colocar no solo la foto de la abuela Josefina, sino también la de Roberto, ese muchacho que ella nunca conoció, y, al centro, un retrato nuestro tomado con Polaroid durante la peregrinación, para que las ánimas pudieran ver que, por fin, la verdad se había abierto paso entre las velas, el copal y el papel picado morado. Los meses que siguieron a aquella peregrinación se deslizaron como merengue sobre un comal caliente, pegajosos y frágiles al tacto, pues cada amanecer traía la dulzura de la reconciliación, al mismo tiempo, la amenaza constante de desmoronarse en público si alguien agitaba demasiado los rumores que comenzaban a fermentar en cantinas, barberías y en la eterna fila de las tortillas. En Santa Teresita todos hablaban de nosotras, unos aseguraban que el cura había permitido una blasfemia sin precedentes al aceptar actas falsificadas, otros bendecían la valentía de una madre que, por fin, había escupido la piedra de la vergüenza. Para descomprimir tanta lengua afilada, Alma propuso organizar un convivio dominical abierto a todo el barrio, una especie de kermés de agradecimiento donde serviríamos birria de chivo, tostadas de pata, aguas frescas de Jamaica y buñuelos espolvoreados con piloncillo, para que la comunidad comprobara con el paladar que las cosas saben mejor cuando se cocinan a fuego de verdad. Accedí con la condición de que antes realizáramos una novena a la Virgen de Zapopan pidiendo que la palabra chisme se transformara en testimonio y que los oídos necios escucharan toda la historia antes de juzgarla. Cada tarde, al repicar la campana parroquial, una marea creciente de vecinos se arrodillaba junto a nosotras y recitaba el rosario, mientras las golondrinas pintaban cruces sobre un cielo encendido de carmesí. En medio de las oraciones abríamos el baúl de cedro y, entre velas de cera pura, mostrábamos las cartas que Roberto me envió antes de huir, fragmentos de tinta impregnados de nostalgia, para que nadie dudara de la crudeza de aquel abandono adolescente. Al 4.º día apareció el padre Ignacio apoyado en su bastón de caoba. Al ver los papeles soltó un sollozo brevísimo como campanilla de monaguillo y confesó ante toda la grey que también cargaba medio siglo de remordimiento, comprometiéndose a oficiar misas de desagravio cada primer viernes del mes. Ese acto de sinceridad desató un efecto dominó. La comadre Lupe admitió haber alterado la edad de su hijo para inscribirlo antes en la primaria. El tío Serafín confesó que falseó el padrón ejidal para heredar unos metros de tierra y hasta el sacristán reveló que guardaba 7 botellas de vino de consagrar en su alacena. Comprendí entonces que mi pecado, monstruoso a mis ojos,
Apenas era una hebra más en la madeja de culpas que todos los presentes entretejían, y que la única forma de destejerla era jalando juntos el hilo de la verdad con paciencia de artesano wixárika. El domingo de la kermés amaneció soleado. Antes del tercer gallo los hombres levantaron una carpa con sábanas estampadas de limones, las mujeres encendieron anafres para calentar el pozole y los niños colgaron tiras de papel picado verde, blanco y rojo, donde escribieron palabras como perdón, amor y familia. Alma y yo, envueltas en rebozos gemelos color vino regalados por las hermanas Josefinitas, servíamos frijoles de la olla y repetíamos nuestra historia en voz baja para que pasara de boca en boca como pan bendito. Cuando los confetis y los vasos de cartón aplastados ya cubrían el empedrado, se acercó don Clodomiro, el ejidatario más anciano, nos estrechó la mano y sentenció que el pueblo no necesitaba más pruebas, si la Virgen nos había absuelto, ellos también lo harían. Aquella bendición terrenal marcó el inicio de una nueva forma de pertenecer. De regreso a casa, extenuadas pero ligeras, comprendí que el familismo puede expandirse más allá de la sangre si se riega con verdad. Esa noche colocamos en el altar una velita por cada vecino que compartió su propio secreto, y sentí un calor que ya no era de culpa sino de comunidad, convencida de que las raíces crecen mejor cuando comparten agua en lugar de pelear por ella. La propuesta de Alma, convertir nuestra vieja manda silenciosa en un gesto colectivo de acompañamiento, floreció más rápido que las dalias tras la primera lluvia de junio. En pocas semanas su oficina de finanzas lanzó una colecta corporativa y los vecinos organizaron rifas de canastas con mole casero, de modo que la Fundación Luz de Zapopan abrió sus puertas en un local prestado por el ayuntamiento, justo en la esquina donde el camión Ruta 646 gira rumbo al Mercado Libertad. El día de la inauguración pintamos la fachada de azul añil, colgamos farolillos de papel y contratamos un mariachi femenil, Las Pajaritas de Jalisco, que entonó Las Tres Huastecas, mientras las primeras beneficiarias, jóvenes con vientres prominentes y ojos asustados, cruzaban el umbral. Yo, con mis 74 años a cuestas, les entregaba rosas blancas y les contaba mi historia sin disfraces para que supieran que las tinieblas también retroceden. Daniel, mi nieto, transmitía todo en vivo por un canal de YouTube llamado Memorias con Mole, los comentarios chisporroteaban como aceite en sartén, saludos desde Tepic, lloro en Chicago, suscrita desde Barcelona, demostrando que los lazos digitales pueden tejerse tan firmes como los listones de las trenzas en las fiestas de San Andrés. Al mediodía, el obispo auxiliar bendijo las instalaciones y, en un gesto que arrancó aplausos, improvisó una estola de manta sobre mi pecho, declarando que las historias de redención también son sacramentales. Aún me temblaban las piernas cuando Alma apareció con un pastel de 3 leches, escribió Feliz Día de la Madre, Amparo, y, aunque no era 10 de mayo sino octubre, todos cantaron las mañanitas y yo recibí aquella serenata tardía con el rostro empapado de lágrimas dulces. Ese mismo día firmamos ante notario la rectificación de nuestras actas, guardé los documentos en el baúl, esta vez sin candado, porque cualquier alma curiosa merece la verdad sin obstáculos. Con papeles en regla y el proyecto marchando, llegó el Día de Muertos, montamos un altar que ocupó toda la sala, colocando la foto sepia de Roberto flanqueada por las imágenes de la abuela Josefina y del padre Ignacio, fallecido semanas antes. Honramos su arrepentimiento con un pequeño rosario de madera. Entre las velas, Alma puso un letrero diminuto que decía, honra y memoria, y, al lado, un platito de chilorio sinaloense, su comida favorita descubierta en viejas cartas. Cuando encendimos el copal juraría que el aroma se mezcló con un silbido de corrido norteño, como si el destino quisiera abrazar incluso al fantasma que nunca pidió perdón. Esa medianoche, los bisnietos rompieron la solemnidad tocando guitarra y cantando, el Rey, a voz en cuello, lejos de molestarme, entendí que la muerte es comensal y no espectro, y que los secretos, ya expuestos, pueden bailar sin arrastrar cadenas. Daniela me preguntó qué legado quería dejar y respondí que mi herencia más valiosa era la verdad, porque las tierras se pierden, los pesos se devalúan y los títulos envejecen, pero la verdad, bien compartida, se vuelve puente inquebrantable. Ella prometió documentar cada fase de la fundación y subirla a la nube para que mis tataranietos la vieran cuando las fotos impresas se borren. Supe entonces que mi historia, nacida en el confinamiento de un ropero, navegaría en servidores lejanos, hablando náhuatl digital con almas que jamás pisarían Jalisco. Antes de dormir, Alma me entregó el rosario restaurado de la abuela y propuso llevarlo a la próxima marcha del 8 de marzo para rezar por las madres que aún no pueden nombrarse. Acepté, porque los silencios femeninos son pólvora húmeda que algún día debe estallar. Así, comprendí que el familismo, como un nopal viejo, puede dar tunas dulcísimas si se le podan las espinas del machismo y del ¿qué dirán? Cerré los ojos y recé mi última manda. No pedí silencio sino valentía para que cada generación hable antes de que los secretos se vuelvan plomo en la sangre. Creí escuchar el baúl crujir aliviado, como si hasta la madera supiera que por fin estamos listos para escribir los capítulos finales sin tachones ni pactos de penumbra.
Al cumplirse el primer aniversario de la Fundación Luz de Zapopan, descubrí que las promesas, cuando se vuelven acciones colectivas, germinan como quelites entre los surcos de la temporada de lluvias, discretas al inicio, verdes y vigorosas antes de que uno lo note. Corría el verano de 2026 y el patio trasero, antes bodega polvorienta donde se apilaban sillas desvencijadas de las fiestas patrias, había sido transformado por las voluntarias en un vivero de jardines terapéuticos. Allí, las jóvenes embarazadas sembraban hierbabuena para el té de náuseas mientras sus padrinos de programa les enseñaban a injertar rosales, repitiendo que la paciencia de la jardinería amansa los sustos de la maternidad precoz. Cada semana llegaban nuevas ahijadas enviadas por parroquias de Tonalá, Santa Ana Tepetitlán y hasta de pueblos Huixaritari de Mezquitic. A cada una se le asignaba una madrina de oficio, costurera, cocinera, enfermera, para que aprendiera un arte que después le permitiera ganarse el pan sin depender de varón ni limosna. Los compadres del barrio pusieron su parte. Don Rogelio, herrero jubilado, soldó cunas de hierro forjado. El tío Serafín, arrepentido del padrón ejidal adulterado, donó costales de maíz para el comedor, y los muchachos de la banda de guerra de la secundaria prestaron sus tambores para los talleres de musicoterapia. Yo seguía fiel, rosario en mano, coordinando la cocina donde los frijoles de la olla burbujeaban al compás de historias compartidas. Entre vapor y epazote se habló de pruebas de paternidad, de noviazgos rotos y de abuelas que aún escondían actas detrás de santos. Cada lunes, antes de servir el desayuno, rezábamos una décima a San Judas Tadeo pidiendo fortaleza. Luego, mi nieta Daniela leía en voz alta los comentarios que llegaban al canal. Memorias con Mole, mujeres desde Los Ángeles, Madrid y Sao Paulo ofrecían consejos, becas y oraciones. Fue entonces cuando comprendí que mi vieja culpa, tan local y ranchera como una jarra de tejuino, se había vuelto transnacional. Gracias a los algoritmos, y que la red de solidaridad nacida de un secreto podía estirarse más allá de cualquier frontera de aduana o de apellido. El 8 de marzo de 2027 amaneció con un cielo de un azul insolente, como si el mismísimo Tonatiuh hubiese decidido respaldar a las mujeres que ese día tomaríamos las calles. Desde la madrugada, Alma y yo preparamos nuestras mantas violetas bordadas con la frase, verdad que libera, amor que abriga, y, fieles a la promesa, colgué al cuello el rosario morado restaurado de la abuela Josefina. Partimos en camioneta rumbo a la glorieta de la Normal, convertida en epicentro de la marcha, acompañadas por 15 de nuestras ahijadas, unas con vientres redondos como luna llena, otras cargando a sus bebés envueltos en rebozos de telar de cintura, y por varios compadres que, rompiendo el molde del machismo, aceptaron ser avanzada de seguridad para escoltar al contingente. Al llegar, el estruendo de los tambores nos envolvió, miles de mujeres cantaban consignas que mezclaban invocaciones a la guadalupana con demandas de justicia. El incienso del sahumerio indígena se mezclaba con el olor a fritanga de los puestos de pambazos, recordándonos que, en México, incluso la protesta sabe a antojito. Caminé despacio, mis rodillas viejas protestando, pero cada paso de rodillas prometido a la Virgen encontró un eco vital en el asfalto caliente. Sentí el peso simbólico del rosario, no como cadena de censura, sino como hilo conductor entre la fe heredada y la dignidad recién conquistada. Cuando alcanzamos la Catedral de Guadalajara, las campanas comenzaron a repicar, no sé si por coincidencia o por un sacristán conmovido, y Alma me rodeó los hombros mientras nuestras ahijadas levantaban en alto dos actas encuadernadas, la falsificada y la rectificada. Ese gesto se volvió viral antes de llegar la noche, la imagen de una madre septuagenaria exhibiendo la prueba de su mentira y su enmienda frente a un templo colonial cruzó pantallas en Manila, Nairobi y Quebec. De vuelta a la fundación, exhaustas pero eufóricas, nos sentamos en círculo a compartir chocolate de metate y pan artesanal. Contemplé los rostros iluminados por la esperanza y supe que la manda final se había cumplido. La verdad ya no sería susurro temeroso en novenas, sino tambor y campana que, cada 8 de marzo, recordaría a futuras generaciones que los secretos familiares, por muy mexicanos y añejos, pueden romperse como piñatas si se les golpea con el palo de la sororidad. La repercusión de aquella marcha se propagó como pólvora bendita por los rincones más insospechados de México. Al poco tiempo, periódicos de Chihuahua a Tapachula reseñaron la historia de la madre que se parió a sí misma, y el teléfono de la Fundación Luz de Zapopan no dejó de sonar con llamadas de sacerdotes que querían organizar charlas, alcaldes que ofrecían salones comunales y maestras rurales que pedían talleres sobre derechos registrales. Para sostener semejante expansión, Alma convocó a una red de madrinas digitales, que, desde computadoras en Mérida, Tijuana y Valle de Bravo, acompañaban vía videollamada a muchachas que vivían en rancherías sin internet fijo, conectadas por el modesto dato celular de un tío migrante que había vuelto de Ohio. Yo, que apenas distinguía entre botón de encendido y volumen, aprendí a usar una tableta para rezar el Ángelus con una joven rarámuri que gestaba gemelos y bordaba fajas con grecas inspiradas en la Sierra Tarahumara. Al terminar, le enseñaba
Recetas de frijoles puercos y le narraba cómo la abuela Josefina santiguaba cada olla antes de añadir manteca. A nivel local, el vivero terapéutico se convirtió en microempresa. Las ahijadas vendían ramos de alcatraces y suculentas en la explanada del templo los domingos después de misa, dividían las ganancias en sobres etiquetados, pañales, consulta, ahorro y, fieles a la manda transformada, depositaban un diezmo comunitario para becar a la siguiente chica necesitada. Durante la novena de San Juan de los Lagos instalamos, por primera vez, un módulo de asesoría legal en la feria. Ver a los peregrinos salir con un esquite en una mano y un folleto sobre corrección de actas en la otra me hizo reír de gratitud. Los secretos que me habían condenado medio siglo ahora servían como llave para liberar a otros de la penumbra burocrática que tantas veces atrapa a los pobres. En mayo de 2028, cuando el jacarandá frente a la casa explotaba en morado y el barrio ensayaba las danzas para la fiesta de la Santa Cruz, cumplí 75 años, mis nietos, conspiradores alegres, organizaron una quinceañera invertida en el patio de la parroquia, con chambelanes canosos y un vals que mezclaba bolero y mariachi. Llegué vestida con un traje de manta bordado en punto de cruz por las ahijadas zapotecas, la medalla de San Charbel al cuello y el rosario morado rodeando mi muñeca como pulsera de promesa eterna. Al verme, Alma rompió en llanto y, frente a toda la familia extensa, incluidos primos lejanos que viajaron desde la Ciudad de México y compadres que habían emigrado a Fresno, me coronó con una diadema de azahares artificiales, símbolo de la maternidad reconocida. Durante la cena, pozole blanco con chile de árbol, tostadas de pata y agua de horchata perfumada con canela, se proyectó en una sábana colgada entre dos naranjos un documental casero que Daniel editó, fotos ambarinas sacadas del baúl, clips de la marcha del 8 de marzo, entrevistas a ahijadas que ya trabajaban como enfermeras y, al final, mi voz temblorosa leyendo el acta rectificada con fecha y sello reluciente. Cuando apagaron el proyector, un silencio reverente precedió a un aplauso unísono que retumbó como cohetón de feria y el párroco bendijo mi frente anunciando que, aquel día de la madre, la misa mayor llevaría una intención por todas las amparos que aún callan. Miré alrededor, las velitas que decoraban las mesas titilaban como luciérnagas y comprendí, con una paz que casi dolía, que la historia estaba completa, los secretos habían mutado en semilla, la manda en servicio y el familismo en puente, de modo que, cuando llegue el momento de cerrar estos ojos, mi legado será un jardín floreciente donde cada verdad encuentre tierra fértil y ningún hijo sea condenado a amar a su propia madre desde la distancia de una mentira. Al filo del segundo aniversario de la fundación, ya entrada la primavera de 2029, celebramos en Guadalajara el primer Congreso Nacional de Familias Reconciliadas, un encuentro que reunió bajo los vitrales del Hospicio Cabañas a más de 300 personas dispuestas a romper silencios intergeneracionales. Asistieron comadres de la Sierra Mixe que habían caminado 2 días cargando huipiles bordados con alcatraces, jornaleros lloremes que llegaron en camiones rentados desde Sinaloa, e incluso una pareja de chicanos de San José, California, que, con sombreros tejanos y rosetas tricolores en el pecho, narraron como un error en la maquila de actas de nacimiento. Los había separado de su hijo durante 25 años. Abrimos la jornada con la entonación colectiva de Las golondrinas, porque, dijimos, cada secreto volado al aire regresa como ave migratoria lista para poblar de nuevo los nidos, y después el padre Tomás, jesuita de mirada luminosa, ofició una misa bilingüe en la que bendijo, uno por uno, los sobresellados que contenían correcciones registrales pendientes de trámite. Las mesas redondas fueron un crisol de voces, una abogada mixteca explicó los intríngulis del Registro Único de Población para Mujeres sin Papeles, un sociólogo del Colegio de la Frontera Norte mostró estadísticas de migrantes que ocultan hijos por miedo a la deportación, y yo, con el pelo recogido en moño bajo y mi rosario morado brillando bajo la luz cenital, conté una vez más cómo la mentira de 1973 germinó, tras 56 años de culpas, en semilla de justicia comunitaria. El Congreso cerró con un ritual simbólico donde cada delegado clavó en un tablero de madera una cinta de listón del color que mejor representara su dolor, rojo para la culpa, azul para la añoranza, verde para la esperanza. Luego, al son de un mariachi juvenil, descorchamos jarritos de tejuino y brindamos por las viejas mandas convertidas en pactos de servicio. Esa tarde, mientras las campanas de la catedral daban las 6, los espectadores que seguían la transmisión en vivo desde París, Sao Paulo y Sydney superaron los 30.000. Entre los comentarios, uno me sacó lágrimas. Mi abuela en Durango lleva 30 años callando, pero hoy compró boleto de autobús para visitarnos y contarnos la verdad. Fue entonces que comprendí la magnitud continental del eco. Lo que comenzó con una partida falsificada y un baúl de cedro había mutado en sinfonía coral donde cada voz encontraba su armonía al revelar la nota exacta de su secreto. 6 meses después, ya avanzado el Adviento de 2029, convertimos la tradicional posada de Santa Teresita en una fiesta de luminarias de la verdad,
Un desfile nocturno que recorrió las calles empedradas acompañando a la figura de la Virgen Peregrina de Zapopan, decorada esta vez con un manto bordado por nuestras ahijadas tarahumaras y purépechas. Las viejas letanías se mezclaron con testimonios de reconciliación narrados por altavoces portátiles, de modo que cada ruega por nosotros daba paso a una historia de actas rectificadas, padres reencontrados o herencias ejidales liberadas. Los vecinos iluminaron sus fachadas con velas protectoras y banderines de papel picado que decían verdad, perdón y raíces, mientras los niños con trajes de pastorcitos repartían pequeñas tarjetas con números de asesoría legal impresos en el reverso. En el atrio del templo, donde antaño me arrodillaba avergonzada pidiendo silencio, instalamos un altar comunitario adornado con naranjas, cacahuates, colaciones y un enorme bacín de ponche de granada que aromatizaba el aire con clavo y canela. Allí, Alma y yo leímos en voz alta la flamante Declaración de Familismo Abierto, documento que insta a las familias mexicanas a priorizar la transparencia sobre el que dirán y que firmamos con tinta carmesí, siguiendo la antigua costumbre de mis antepasados que estampaban compromisos con sangre de gallo en las tierras ejidales. Cuando la campana del Ángelus marcó las 9, rompimos la piñata, un corazón gigantesco de cartón forrado con frases de secretos rotos, y, en lugar de dulces, cayeron montones de pequeños pergaminos que contenían oraciones, líneas telefónicas e instrucciones para solicitar pruebas de ADN gratuitas. Los bisnietos, con linternas de vincha, recogían los papelitos al grito de «Este se va para ti a Lupita en Nayarit» o «Llévaselo a mi primo del Gabacho». Esa noche, al despedir a los últimos invitados, me detuve frente al altar familiar, ahora abarrotado de nuevas fotografías y esbotos, y sentí que la última telaraña de vergüenza se había disuelto. El silencio ya no era un huésped pesado sentado en la cabecera, sino un recuerdo útil para medir la distancia entre el miedo y la libertad. Tipié en mi cuaderno la frase con la que soñaba cerrar mis memorias: cuando la verdad se enciende en posada, ni el viento del machismo ni la lluvia del que dirán pueden apagar su candil. A principios de 2030, impulsadas por el éxito de las luminarias de la verdad y por la avalancha de historias que seguían tocando nuestra puerta como peregrinos pidiendo posada, Alma y yo dimos el siguiente paso: fundar el Archivo de las Voces que Sanan, un proyecto itinerante que combina genealogía, pastoral social y periodismo popular para registrar, en audio de alta fidelidad y en cuadernos cosidos a mano, los secretos familiares que todavía pululan en rancherías donde la señal de celular se pierde entre cerros azules. Cargamos en la camioneta una mesita plegable, 2 micrófonos, el estandarte de la Virgen de Zapopan y una olla de barro llena de tamal de cazuela para convidar confianza. Nos acompañan Daniela, como videógrafa, y Luis, que se ofrece de chofer y compadre improvisado de todo el que acepte un jarrito de tejuino. La primera parada fue Tingambato, Michoacán, durante la fiesta de San Marcos, mientras las pirecuas resonaban en la plaza y el aire olía a uchepos recién hervidos. Entrevistamos a doña Isidora, anciana purépecha que confesó haber registrado como propio al niño de su comadre fallecida para evitar que lo enviaran a un orfanato en Morelia. Al final de la charla, depositó su confesión escrita dentro de una cajita de madera tallada que colocamos al pie del altar doméstico adornado con velas de cera de abeja y ramilletes de siemprevivas. A cada testimonio le ofrecemos, a modo de manda, un rosario morado y la asesoría legal necesaria para rectificar papeles. Luego celebramos una breve liturgia de la palabra dirigida por el diácono local, que concluye imponiendo las manos sobre los asistentes y rociando agua bendita sobre los registros recién purificados. Así vamos tejiendo una red de compadrazgo nacional. Los padrinos de Jalisco apadrinan expedientes de Guerrero, las madrinas de Sonora apoyan rectificaciones en Chiapas, y el archivo crece como milpa comunitaria donde cada mazorca es una historia que se desgrana para alimentar la memoria colectiva. Cuando regresamos a Santa Teresita para la Navidad de 2030, el barrio nos recibió con farolitos hechos de latas recicladas y un portal viviente donde los pastores vestían chamarras de mezclilla sobre zarapes, mezcla deliciosa de tradición y presente. Esa noche instauramos una costumbre nueva, la vela de la verdad. Al inicio de la cena, justo después de que mi compadre Rogelio bendijera el pozole rojo con orégano y antes de romper la piñata, cada familia colocó una vela blanca junto al nacimiento y reveló, sin prisa pero sin rodeos, un secreto antiguo o una culpa reciente. Al apagarse la llama, todos rezábamos un Padre Nuestro y brindábamos con ponche de tejocote, sellando la confesión con un abrazo que olía a canela. Yo conté, entre risas y lágrimas, que por fin localicé la tumba de Roberto en un panteón de los Mochis y que, con ayuda de Alma, envié una ofrenda de calaveritas de azúcar decoradas con sus iniciales. Mis bisnietos, sorprendidos, prometieron incluir su foto en el altar del próximo Día de Muertos para que no faltara el eslabón varonil de la cadena familiar. Al terminar la velada, con los dandis cantándole a la medianoche desde un viejo aparato de tornamesa, me quedé mirando la luminiscencia de docenas de cirios apagados y comprendí que el familismo que antes se sostenía a fuerza de silencios ahora brillaba gracias a la palabra dicha. Hay
Virgen Santísima, qué largo camino para llegar a esta paz, musité, mientras el Sagrado Corazón que cuelga en la pared parecía guiñar en señal de complicidad. Entonces, los compadres propusieron institucionalizar la fecha. Cada 24 de diciembre, después de la letanía y antes del brindis, encenderíamos la vela de la verdad, para que ninguna generación volviera a arrastrar pecados prestados. Aceptamos entre aplausos y, de pronto, supe que aquella casa que un día fue cárcel de mi mentira se había transformado en templo doméstico donde la sinceridad y el cariño comulgan hechos buñuelo y champurrado. Llegó el verano de 2031 y con él el tercer aniversario de la Fundación Luz de Zapopan, efeméride que celebramos emprendiendo la más ambiciosa gira del Archivo de las Voces que Sanan, 15 semanas, de la península de Yucatán al altiplano potosino, grabando confesiones que dormían bajo capas de silencio tan espesas como el muro de nopal que separa cafetales y milpas. En Izamal, vestida con un huipil bordado de Xmanite que me obsequiaron las abuelas mayas, abrí la misa comunitaria entonando el Cántico del Magnificat, en castellano y en maya yucateco, en Real de 14, a casi 3.000 metros. Un grupo de huixáricas nos recibió con tambores tepohuiri y nos pidió bautizar, con flores de cempasúchil, los registros recién corregidos de 3 niños cuyos apellidos se habían extraviado cuando sus padres cruzaron la frontera rumbo a Texas. En cada pueblo, antes de encender la grabadora Zoom y de servir los jarritos de pozol, renovábamos nuestra manda original, ya no para esconder, sino para proteger la transparencia. Prometimos peregrinar en agradecimiento al santuario de Zapopan cada 12 de octubre, si es necesario, llevando en una caja de madera un listado de todas las rectificaciones logradas ese año. Así se volvió costumbre que los compadres del norte nos donaran tamales de venado, las madrinas del Istmo enviaran queso de bola y los chicanos de Los Ángeles mandaran sobres con dólares y estampitas de la Virgen de Guadalupe, armando un mosaico de solidaridad que desbordaba cualquier mapa de diócesis. Aunque mis rodillas ya duelen más que el orgullo de un mariachi afinando en pleno sol, sigo repartiendo rosarios morados y repitiendo a cada confesante, entre lágrimas y risas, la misma frase que aprendí de mi abuela Josefina: el secreto es penca, la verdad, miel de tuna. Y cuando las noches son largas, sobre todo en la costa oaxaqueña, donde los grillos chillan como viejos radiotransistores, agradezco a Dios que aquella mentira de 1973 se haya transfigurado en un apostolado rodante, más terco que un burro de carga, decidido a sembrar verdad en cualquier vereda donde vuela a copal y a incertidumbre. En el Día de los Muertos de 2031 la casa ancestral de Santa Teresita se convirtió, por primera vez, en Museo Vivo de la Reconciliación. Colocamos un tapete monumental de semillas que narraba, en espirales, el tránsito de la culpa al perdón. Los bisnietos recitaron versos de Sor Juana mientras acomodaban las fotografías recién restauradas de todos los parientes que alguna vez ocultaron o padecieron identidades borradas. Al centro del altar, flanqueado por jarritos de atole de guayaba y una olla de mole negro, ubicamos la doble acta original, ahora plastificada como reliquia, y la rodeamos con calaveritas de azúcar que llevaban escrito silencio y verdad en letras azules, símbolo de lo que fuimos y de lo que elegimos ser. Esa noche la vela de la verdad ardió hasta el amanecer, y cada relación familiar afectada por mi antiguo engaño, las posadas, las reuniones navideñas donde Alma me regalaba flores, para la mejor hermana, la propia tradición de cantar las mañanitas a las mamás, se reconfiguró con un denominador común: el orgullo de haber transformado la vergüenza en fuerza comunitaria. Daniela, ahora licenciada en Historia, anunció que donará al Archivo General de la Nación todas las grabaciones de nuestro proyecto. Luis prometió digitalizar los baúles de cartas y subirlos a un servidor con respaldo en nube europea, para que ni los sismos ni los sexenios los borren. Antes del brindis con ponche y tequila reposado, Alma me tomó las manos todavía temblorosas y juró que, cuando yo falte, mantendrá la manda anual de peregrinar descalza, porque, dijo, la misericordia también necesita pies. Yo, mirando la luna que se colaba por las celosías, sentí un nudo de gratitud que ningún rosario había logrado desatar. Entendí que el familismo, depurado de secretos, puede ser ancla y vela al mismo tiempo, clavado en la tierra de los ancestros pero hinchado de viento para empujar a los tataranietos hacia horizontes donde la verdad no sea excepción, sino costumbre. Gracias por acompañarme hasta aquí, mi hijita. Mi compadre, quien quiera que seas detrás de esa pantalla que ilumina tus noches. Si esta historia de vergüenza convertida en luz tocó tu corazón, suscríbete y activa la campanita. Cada clic es otro eslabón en la cadena de voces que sanan. Y cuéntame en los comentarios desde donde me lees: ¿eres de un pueblito serrano, de un barrio bravo chilango, o quizá de la diáspora que añora el sabor del chile pasilla, para que juntos sigamos tejiendo este tapiz de memorias sin secretos? Dios te bendiga y que la verdad siempre encuentre casa en tu mesa.